En esta audioclase vamos a trabajar el concepto de simetría. El análisis de la simetría está encuadrado dentro de lo que son las pautas formales y muy relacionada con el simbolismo espacial. En el simbolismo espacial tomamos siempre en cuenta dónde emplaza la figura en sentido vertical y en sentido horizontal. Y en el eje de simetría lo que vamos a trabajar es trazar una línea imaginaria, digamos, de qué parte, en el caso de la figura humana, de la mitad de la cabeza hacia abajo, siempre y cuando la figura esté frontal. Muchas veces está el cuerpo frontal, pero a lo mejor solamente la cabeza está rotada hacia un lado o hacia el otro. En ese caso, el eje de simetría lo tomamos de la mitad del cuello hacia abajo, y si no hubiera cuello, de la mitad de lo que sería el tronco hacia abajo, en sentido vertical y alineado obviamente con el borde izquierdo. Para esto hemos diseñado una pauta transparente que permite visualizar perfectamente la parte izquierda y la derecha para no tener que estar escribiendo sobre el dibujo. Siempre recomendamos no escribir sobre el material original. En el caso de que quisiéramos trabajar con él, haciendo marcas, podemos hacer una fotocopia del dibujo original y sobre eso, digamos, ir trabajándolo. Bien. ¿Qué nos aporta el eje de simetría? El grado de estabilidad interna. Esto implica que a lo largo del recorrido, que pasa por distintos contenidos, como son la cabeza, el cuello, los hombros, el tronco, piernas y pies, la persona va tomando en cuenta, va haciendo resonancia con aspectos psicológicos vinculados a esos contenidos. Cuando hay un equilibrio interno, obviamente cuando hablamos de equilibrio no quiere decir en el sentido, no necesariamente en el sentido positivo, porque también hay una homeostasis, un equilibrio en lo negativo. Lo que estamos diciendo es que cuando hay mucha discrepancia en ese eje de simetría, implica un pequeño o gran síntoma, depende de qué se trate. Básicamente entonces ese eje de simetría va a dar cuenta del equilibrio interno. Entonces lo que tenemos que hacer cuando evaluamos es ver cómo queda la parte izquierda y la parte derecha. Cuando hay simetría, hay similitud. Recuerden que en pautas formales, en la materia de pautas formales, estuvimos estudiando que la simetría se trabaja en tres ejes o en tres factores. El factor cuantitativo, que es el más evidente, que es si la parte izquierda en proporción tiene el mismo tamaño que la parte derecha. La simetría por detalle. Hay detalles, los mismos detalles están de un lado que del otro, o hay lados que están más acentuados. Por ejemplo, al ver este dibujo podemos ver que del lado de la derecha del dibujo hay como un maletín. Esto es un agregado. Otra cuestión también es ver la simetría por forma. A veces, en realidad, el estilo del dibujo tiene que ser semejante a lo largo de todo su recorrido. Entonces, a veces tenemos que el trazo es recto o más curvo de un lado que del otro, o tiene un tipo de estilo de trazo, miscelánea, speak, lo que fuera de un lado y del otro no. Entonces acá es donde aplicamos también el concepto de simbolismo espacial, que es muy básico. El simbolismo espacial y la presión son dos de las pautas formales estructurales, digamos, que más información, sobre todo cuando las interrelacionamos, nos brindan. Entonces, aplicamos la simbología, la psicología de lo que significa el lado izquierdo y el lado derecho. En este caso, en el dibujo está muy acentuado la parte izquierda del dibujo. Esto no necesariamente a veces coincide, por ejemplo, con que el dibujo esté emplazado en el lado izquierdo. Por eso cuando analizamos el simbolismo espacial lo tenemos que analizar en estas tres instancias. A veces un dibujo puede estar totalmente emplazado del lado izquierdo, pero sin embargo cuando trazamos el eje de simetría está orientado, predomina más la parte derecha. Obviamente todo eso hay que interrelacionar. ¿Qué pasa entonces cuando hay falta de simetría? Cuando hay falta de simetría, entonces depende en dónde sea. Si es en el caso de la figura humana, sumamos a esto el material, digamos, que tiene que ver teórico con ese test. Entonces, por ejemplo, si la falta de simetría están en la zona de los brazos y del tronco, las problemáticas son más de tipo emocional. Tengamos en cuenta que todo lo que está del lado de izquierda del dibujo tiene que ver las relaciones consigo mismo, autoestima, autoconcepto, y también las relaciones con la familia íntima o el entorno íntimo. Y las que están del lado derecho tienen que ver con el entorno social y no conocido o no tan cercano al sujeto. Por lo tanto, cuando hay falta de simetría hay que ver para qué lado y en qué contenido.